Hola, muy buenas a todas y a todos los que me acompañan en este día de hoy, en este momento, sea cual sea el instante en el que vean esta charla, esta conferencia. Pero muchas gracias por asistir, por estar en este nuevo encuentro de nodos del conocimiento. Y la conferencia que voy a impartirles, como ya habrán visto, es Era de las inteligencias artificiales. Realmente es un tema que desde la filosofía nos lleva a muchísimas controversias, a muchísimos caminos de difícil tránsito, porque no se ha hecho todavía el estudio necesario, no se tiene la perspectiva histórica necesaria para poder hablar con toda la propiedad de este asunto. Así que mi conferencia estará a medio camino entre la especulación, la deducción, la intuición y bueno, los pocos o muchos datos positivos que ahora tenemos, o sea, datos contrastables, sobre todo respecto a la irrupción de las inteligencias artificiales en el mundo de la educación, en el mundo del conocimiento, de este tránsito que hacemos a través del conocimiento del mundo de Sofía. Creo que es muy interesante que lo planteemos así, que utilicemos estos espacios magníficos para reflexionar sobre estos asuntos, para empezar a especular sobre los futuros inmediatos, pero sobre todo voy a intentar ceñirme a algo fundamental en la filosofía, que es la moderación, Vamos a intentar, voy a intentar mantener un discurso moderado, voy a intentar mantener un discurso no extremista ni alarmista, vamos a intentar verlo con la perspectiva suficiente, con la poca que tenemos, porque realmente la irrupción de las inteligencias artificiales en el mundo de la educación ha venido más de la mano de la explosión del chat GPT y de bueno, sus diferentes variables, aunque ahora mismo haya una corriente fuerte de aparición constante de estas herramientas en muchos otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, pues desde que estamos hablando de esto en el mundo de la educación, ha pasado muy poco tiempo. De hecho, se podía apuntar a algo en la edición anterior de este encuentro formativo y sin embargo hoy está encima de la mesa, forma parte del título central del mismo y van a ser pocas las ponencias, van a ser pocas las investigaciones que se escapen realmente de la potencia disruptiva de las inteligencias artificiales. Así que desde este entramado y desde estos mimbres que tenemos que ser realistas, entender que estamos en los albores de una tecnología que va hacia donde no sabemos y trabajamos desde la especulación, el miedo o la filia, esto es muy interesante tratarlo, pues vamos a intentar encontrar ese camino, ese intermedio, ese término medio, esa mesotez que dirían los griegos de la virtud, a ver hacia dónde vamos y qué especulaciones podemos plasmar. Dicho todo esto, pues no cabe más que agradeceros la paciencia, intentaré que esto sea lo más didáctico posible, breve, a ser posible también, y que se queden más puertas abiertas que cerradas, porque no debemos cerrarnos ante ninguna de las posibilidades que se nos abren, tanto de debate como de investigación, como desarrollo y, por qué no decirlo, de contrastación e incluso de negación de las cosas que yo pueda decir partiendo de la base, de una base puramente especulativa y que tampoco tenemos los mimbres suficientes como para poder desarrollar grandes construcciones, creo que es interesante que planteemos algunas cuestiones. La primera de ellas creo que va de la mano no tanto de la inteligencia artificial, sino de el uso o las plataformas que necesitamos para acceder a ellas. Ya hemos tenido un recorrido suficiente con respecto a las tecnologías de la información y de la comunicación. A partir de ahora les diremos, como todos conocemos, las TICs. Tenemos un recorrido suficiente. En algunos países, como Estados Unidos, tienen un recorrido ya de más de 25 años de la disrupción de las TICs en la educación formal. En otros países, pues los rangos serán menores, 15 años, y seguramente en otros muchos países, bueno, pues todavía les quede mucha tarea por hacer. Pero ya en países de vanguardia tecnológica y económica, ya tenemos un recorrido amplio, ya os digo, casi 25 años trabajando sobre las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo de la docencia. Y es muy interesante acercarnos y saber qué ha pasado con esto. ¿Por qué?
Porque no podemos hablar de inteligencias artificiales si no hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación. Sería ridículo que montáramos toda una disertación acerca de estas nuevas aplicaciones tecnológicas si no nos basamos fundamentalmente en el soporte de las mismas, ¿no? Entonces es interesante que lo tomemos en cuenta y que escarbemos un poco dentro de estos mundos. ¿Qué es lo que ha sucedido en países, como digo, de vanguardia, como Estados Unidos, con respecto a esta utilización de las tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, los datos no son del todo halagüeños, o por lo menos no son los esperables, los que pudiéramos esperar cuando se empezaron a implementar estas tecnologías. De alguna manera, la promesa del futuro tecnológico es una promesa muy amplia siempre. Hay una cierta filotecnia, o sea, hay un espíritu que se emociona ante la irrupción de estas tecnologías. También es cierto que existe un misoneísmo muy fuerte. Miso, como ustedes saben, es repulsión o asco, y neo, en griego, ambas palabras significa nuevo. También es cierto que muchas veces cuando intentamos meter estas tecnologías o el uso de estas tecnologías en la educación, encontramos un fuerte rechazo por parte, en muchos casos, de las propias instituciones educativas, los propios formadores, y a fuer de insistir y de que estén presentes este tipo de tecnologías en los colegios, en los bachilleratos, en las preparatorias, en las universidades, pues nos hemos convertido, nos hemos acostumbrado a verlos en clase, ¿no? Hace 20 años era muy raro ver a un alumno que tuviese un ordenador portátil o una laptop dentro de clase, sobre todo, bueno, hablamos de universidad, ¿no? Era muy difícil ver eso, ahora es la cotidianidad. De hecho, es raro entrar en clase de sea cual sea la asignatura o sea cual sea la licenciatura, la carrera, y no encontrarlo. Hace muy poco hablaba de esto con un compañero de filosofía, ver cómo todos los alumnos de filosofía tenían un ordenador portátil, y en muchísimos casos lo que estudiábamos en esas bancas hace 25 o 30 años, pues a duras penas teníamos un ordenador de sobremesa en casa, y también a duras penas este ordenador de sobremesa tenía cierta conectividad con Internet. Hoy en día todas estas laptops, estos ordenadores portátiles ya tienen conexión Wi-Fi o Wi-Fi del propio que la institución brinda, y está a la orden del día, y no se entiende bien ahora la figura de un universitario sin una de estas herramientas. Pero esto ha permitido mejorar académicamente, esto ha permitido que los niveles educativos se eleven, esto ha permitido que tengamos una mayor capacidad de comprensión lectora, una mayor capacidad de cálculo matemático, una mayor capacidad de pensamiento crítico. O sea, estas herramientas han sido sustantivas en el desarrollo de estas habilidades. Bueno, pues ¿para qué nos engañamos? Todos sabemos la respuesta. La respuesta es que no. Y es que no, y no es una respuesta única mía, es una respuesta que podemos encontrar, por ejemplo, en el estado de Nueva York, donde se ha trabajado esto desde una perspectiva histórica y se ha visto estos últimos 25 años. Bueno, pues los datos no son excesivamente halagüeños. Otros países mucho más nombrados y que han aparecido en los medios de comunicación, como es el caso de Suecia, ha hecho público que la caída en estos tres aspectos de los informes PISA, ¿no? Fundamentalmente la capacidad de comprensión lectora y cálculo matemático, bueno, pues han bajado bastantes puntos, algo que no están acostumbrados, ningún país nórdico está acostumbrado a dar estas bajadas, y ellos en gran medida lo están achacando al uso de estas tecnologías. Pero vamos a ser específicos, porque aquí parece que hemos dicho que no vamos a intentar demonizar nada, y ya parece que estoy demonizando las nuevas tecnologías. ¿Son realmente las nuevas tecnologías unas herramientas no aptas para la educación? ¿Aportan problemas educativos? O sea, ¿es una herramienta perniciosa o es el uso de las mismas? ¿Es los protocolos educativos? ¿Es el desarrollo de la educación en las TIC lo que ha dado estos problemas? Hay que pensar de una manera un poquito más amplia, me parece a mí. Hay que entender que los seres humanos, como seres complejos que somos, no somos de una sola cara, no somos uniedros o monoedros, somos poliedros. Eso significa que tenemos muchas facetas como ciudadanos, muchas facetas como individuos, muchas facetas como alumnos, como vecinos, como familiares, como amigos. Y todo esto es lo que compone a nuestros alumnos, y también, por supuesto, a los profesores, al personal administrativo y de servicios, ¿no? En el mundo académico estamos hablando. ¿Esto qué significa? Significa que es posible que con la mejor de las intenciones
el mundo de la academia quiso reforzar la potencia educativa, la potencia comunicativa, meter estas tecnologías primero con aquello que hablábamos hace más de 30 años del analfabetismo digital, ¿no? Intentar huir del analfabetismo digital, intentar formar a los alumnos, desde primaria básicamente, formar a nuestros alumnos en el conocimiento y el uso de la herramienta para que una vez concluido el ciclo o accediendo a diferentes ciclos formativos, esto no supusiera una barrera, un hándicap a la hora de desarrollar su labor educativa, ¿no? Y de tal manera llenamos las aulas de computadora o destinábamos en los colegios de primer ciclo, segundo ciclo y bachillerato un aula a la que llamábamos primitivamente el aula de informática, que fue desapareciendo a medida que aumentaron los computadores, las tabletas, etcétera, dentro de las propias aulas comunes, ¿no? Vamos a ver, entendiendo esto desde el punto de vista del ser humano como un ser poliédrico, un ser polifacético, hay que entender varios aspectos. Nuestros alumnos tienen acceso a estas tecnologías de la información y la comunicación, a las TICs, y gracias a eso, bueno, pues tienen un acercamiento a la máquina. Pero esto no es el único sitio donde existe este acercamiento a la máquina. De hecho, sí es cierto que en determinados estadios educativos, como en primaria y secundaria, pasan mucho más tiempo en las aulas que en sus propias casas, ¿no? Esto es una realidad en gran parte del mundo. Sin embargo, la presencia de estas máquinas, de estas tecnologías de la información y la comunicación, es exactamente igual, o en la mayoría de los casos, salvo sea los países todavía en vías de desarrollo, pero no es descabellado asegurar que van a encontrar ordenadores, computadoras en su casa, tabletas en su casa o teléfonos inteligentes en su casa. ¿Esto qué significa? Significa que hay un tránsito transversal de estas tecnologías entre la escuela y la casa. Y aunque en la escuela destinemos el uso de estas tecnologías fundamentalmente al aprendizaje, al conocimiento, a la investigación, también es cierto que el uso nativo que hayan tenido en sus casas, y digo nativo porque sabemos ya que la mayoría de los niños, por lo menos en esta parte del mundo, ahora os estoy hablando desde España, pero también en muchos países latinoamericanos, en la edad de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, o sea, tener una tableta, un teléfono inteligente en las manos, cada vez se reduce más, tanto que ya estamos hablando de los 3 años de edad. O sea, ya hay niños que con 3 años de edad tienen una gran exposición a estas tecnologías con los daños que eso pueda repercutir, de lo que, si tengo tiempo, hablaré un poco después. ¿Qué quiero decir? Que cuando los niños entran en la escuela, cuando los alumnos entran en la escuela y se les presenta delante de estos aparatos tecnológicos, ellos ya han tenido más que experiencia con ellos y una experiencia sesgada por los propios criterios de la familia, si es que la familia tiene algún criterio a la hora de que estos alumnos se acerquen a estas tecnologías. Normalmente no es descabellado ver a padres y madres desesperados con sus infantes de 3, 4 años que les ponen un teléfono en la mano simplemente para que los dejen en paz, ¿no? Para que el niño se entretenga con la pantalla, le dé con el dedo, y no es difícil ver niños de 3, 4 años utilizando una tableta en modo experto, aunque no sepa leer, pero bueno, ahora mismo este concepto del analfabetismo digital es algo desterrado desde hace mucho tiempo, sobre todo entendiendo que las interfaces o los interfaces de todo el hardware que utilizamos, de todas las tabletas y tal, está hecho para, perdónenme la expresión, está hecho para tontos, ¿no? O sea, no es lo mismo instalar una impresora en un computador TXT de hace 40 años, en un IBM de pantalla fósforo monocromo, que había que saber por lo mínimo los comandos necesarios en MS2 o en BASIC para poder instalar una impresora, y tenía a lo mejor 4, 5, 20, 30 líneas de comando que había que conocer, que ahora mismo utilizar una impresora gracias a los sistemas plug and play o a cualquier tipo de transmisión de datos vía Wi-Fi, vía Bluetooth, y simplemente basta con reconocer la impresora y puedes mandarla. No necesitas leer para saber hacer eso. Así que la cuestión del analfabetismo digital, o sea, de ese acercamiento a las tecnologías, es algo totalmente desterrado, es algo que debemos de dejar de volver a utilizar como argumento de defensa de estas tecnologías, porque simplemente no tiene sentido. Cualquier persona que tenga los mínimos rudimentos de escritura y de lectura, que tenga la edad que tenga, se le pone un teléfono inteligente en las manos, una tableta, y en poco tiempo tiene abierto un perfil en sus redes sociales, es capaz de
descargarse aplicaciones, es capaz de pagar con unas pasarelas de pago para comprar cualquier cosa. O sea, esto está hecho, vuelvo a repetir, perdónenme, para tontos, porque si no, no sería negocio. Y la cuestión del analfabetismo digital queda desterrado. Por lo tanto, los niños cuando llegan, los alumnos cuando llegan a las instituciones de enseñanza, ya conocen las herramientas, ya han usado las herramientas y sobre todo ya tienen la mayoría los vicios de uso de la herramienta que han sido fundamentalmente contaminados por nosotros, por sus adultos. No olvidemos que el padre que deja un teléfono al niño, la madre que deja un teléfono al niño o una tableta para que se entretenga, en muchos casos quizás está haciendo la comida o haciendo cualquier otra labor doméstica, pero en otros casos está atendiendo él también a esta tableta, ¿no? Es conocido ya, sobre todo en los profesores de primaria, que espero que me estén viendo mucho, los problemas relacionados con la falta de adquisición de habilidades de lenguaje, precisamente porque la comunicación interparental, interfamiliar está bajando, porque el uso de las tabletas, que es un uso individual y privativo del lenguaje, hace que los padres no se comuniquen con sus hijos, o que si se comunican con sus hijos, no lo hagan mirándolo, sino a través de un teléfono. O sea, el niño está hablando en el lado, el padre o la madre está viendo el teléfono y le diciendo, sí, cómete la sopa, hija, cómete la sopa, pero no lo está mirando. Y esto es un problema a la hora de adquirir las adquisiciones, las habilidades propias del lenguaje. Necesitamos ver a la otra persona, hablar con nosotros, enfatizar, ver cómo se comunica para que nosotros, como buenos simios que somos, como buenos primates que somos, y sobre todo en estas edades tempranas, gracias a la mímesis aprendamos a desarrollar la comunicación verbal, que no solo es verbal, sino que es absolutamente gestual. Una de las cosas que estamos descubriendo también es que la capacidad de gestualidad y de empatización con sus iguales a estos niveles es cada vez más baja, y es cada vez más baja precisamente porque, bueno, pues se está perdiendo esa comunicación padres e hijos, y estos a su vez pues están sufriendo esta carencia. Si a esto le sumamos en un alto porcentaje los casos de niños que solo tienen relación con otros niños en la escuela, pero que cuando llegan a sus casas no juegan en la calle, no se relacionan con otros niños por las razones que sean, bueno, pues vamos sumando problemas. Lo que quiero decir es que esa labor propedéutica que tenían las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza, o sea, acercar ya la herramienta al niño desde chico, carece de sentido, porque esto ya está pasando en las casas. Los niños ya tienen acceso a estas tecnologías. Y a raíz de ahí, de la deformación que se tiene en el uso de estas tecnologías, esta deformación se extiende al ámbito educativo. La pantalla no se ve como una herramienta docente, se ve como algo lúdico, algo que sirve para la diversión. Los profesores se pasan la mayor parte del tiempo supervisando qué es lo que se está viendo, o en el caso de los equipos que están instalados, se pasan la mayor parte del tiempo capando, cortando, metiendo cortafuegos, filtros de todo tipo, para que los alumnos cuando entren pues no abran sus redes sociales o no se pongan a navegar o a ver YouTube, etcétera. No sé, realmente hay ya un vicio preconcebido sobre esto. Y además no nos engañemos, si nos cuesta trabajo como docentes, en muchos casos dar nuestras propias materias, porque el estrés diario, la alta carga administrativa, en España las últimas estadísticas dicen que del 100% de las horas lectivas o de las horas laborales que tiene un profesor, metiendo horas laborales también la corrección de exámenes en casa, en más del 45% de este tiempo es dedicado a cuestiones administrativas, no dedicado a la docencia. De tal manera que el reciclaje o la capacidad de incluir el uso de estas tecnologías en su currícula y en su diario como formador no es tan fácil. De hecho, sobran los ejemplos de licenciados en cualquier disciplina que llegan a la docencia no tanto por vocación, sino por una necesidad puramente alimenticia, y que, bueno, pues cuando se encuentran además con estos problemas derivados de las nuevas tecnologías, lo único que hacen es trasladar algo que ya hacían o que ya tenían preparado al mundo tecnológico. ¿A qué me refiero? Bueno, pues simplemente a subir apuntes que estaban escritos en papel, convertirlos escanearlos en PDF, subirlos a la plataforma educativa, y que los alumnos se apañen con eso, igual que antes hacíamos dejando los apuntes en las copisterías para que los alumnos compraran las fotocopias. O sea, realmente no es sacar el jugo a una herramienta que puede ser valiosísima y muy útil en muchos aspectos, no es sacar ese jugo, sino, bueno, pues tener
tenerla un poco como ese caparazón necesario para justificar que estamos utilizando estas tecnologías. Es cierto que muchísimos gobiernos, muchísimos estados, muchísimos ministerios de educación o secretarías de educación han apostado por llenar las aulas de tecnología, un poco en la promesa de que esto iba a permitir que los alumnos pues, tuviesen una mejor formación. Pero fallan muchas cosas, ¿no? Fallamos los profesores simplemente por no tener la capacidad suficiente de reciclaje. Por supuesto, hay ejemplos maravillosos y gente hipervoluntariosa, pero bueno, sabemos también que en el cómputo general no van a ser todos, sino que bueno, pues serán honrosas excepciones. Pero muchas veces hemos tirado de la plataforma como Facebook para generar grupos que después tampoco han funcionado. Hemos tenido computadoras en clase que no siempre funcionan como deben de funcionar, no siempre están actualizadas. O sea, al final esto no ha conllevado los beneficios que la promesa de hace 20 años sobre las nuevas tecnologías pudiera traer. ¿Esto significa que hay que desterrarlas de clase? Yo creo que no, Y me van a permitir que explique el por qué. Creo que no, yo creo que es necesario que a nivel usuario sigamos teniendo las aulas de informática, porque esta falsa facilidad del uso de la herramienta, esta falsa facilidad de no ser nativos digitales, porque han hecho la herramienta para tontos, no significa que a la hora de la verdad sepamos utilizar, pues yo qué sé, pues el paquete Office, ¿no? No somos capaces, nuestros alumnos no pueden perfectamente mandar a imprimir algo, pero no tienen por qué saber cómo se hace un PowerPoint, cómo se utiliza una hoja de escritura en Word, no saben cómo se utiliza, pues un programa o una página contable, etcétera, 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 ¿no? O sea, realmente sí es necesario que nuestros alumnos adquieran esta formación básica en el uso de la herramienta para su desarrollo académico. Pero esto no significa que las pantallas no tengan que estar metidas con calzador en cualquiera sea la asignatura, porque, bueno, pues el tenor de los tiempos así nos invitan. Es cierto que, y para que echemos un poco de sal en la herida, es cierto que hay muchísimos intereses privados o incluso públicos, pero de corte privado, en meter estas tecnologías dentro de los salones, bueno, pues porque hay todo tipo de intereses alrededor de eso. Esto es una realidad, todos lo sabemos, pero bueno, eso es, así sucede con casi todas las cosas y no estamos libres de corruptelas o de tráfico de influencias y de intereses. Pero ciertamente no deberían de desaparecer las aulas de informática como tal. Pero sí es cierto, como decía, que países como Suecia ha decidido empezar a reforzar muy fuertemente, no desterrar la tecnología, pero sí reforzar muy fuertemente el analogismo dentro de la enseñanza. ¿A qué me refiero con el analogismo dentro de la enseñanza? Bueno, me refiero fundamentalmente a la adquisición de muchos más libros de texto, a empezar a transitar del uso de las tecnologías para hacer trabajos, etcétera, al mundo del lápiz, del bolígrafo, del papel, del libro, de la biblioteca. Bueno, pues un poco ir hacia ese camino. Hay casos muy extremos con respecto a esto, todos los conocemos, como puede ser el caso de los colegios de élite en Norteamérica, como son los colegios Waldorf, sobre todo con los colegios que tienen sede en California, donde están los CEO, ¿no? Están los directivos generales de las empresas de altas tecnologías, sabemos todos, Google, Facebook, etcétera, y que resulta que estos colegios Waldorf pues no es más que un sistema educativo más emparentado con principios del siglo XX que con principios del siglo XXI. O sea, son colegios donde se destierra el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, son proyectos educativos fuertemente basados en el papel, en la repetición, en el lápiz, en la lectura, en la comprensión lectora, en escribir textos, en la creación, en el diálogo entre los alumnos. Bueno, pues, hay que ser coherentes y hay que matizar un poco esto. Esto no significa que este sea el mejor de los sistemas educativos posibles, que es una posibilidad, no cabe duda, pero no significa que sea el mejor. Pero sí es cierto que tenemos que entender esto de una manera muy sutil. Permítanme que les explique a qué me refiero con sutil. Cuando hablo de sutileza, al entender este tipo de maniobras, de este tipo de enseñanza, hay que entender varias cosas. Primero, que los docentes que están dentro de este tipo de escuelas, que son
absolutamente privativas, o sea que son carísimas, el tipo de docente que hay en este tipo de escuelas es un docente muy bien escogido. Es un docente puramente vocacional, es un docente con una grandísima capacidad de enseñanza, con una altísima formación, porque va a educar a los hijos de los más ricos del país, que tienen el interés suficiente en que sus hijos entren ahí, y que además, tampoco nos engañemos, este tipo de escuelas tan privativas, tan exclusivas, funcionan no solo por lo bien que les enseñan, sino por el networking, o sea, por el trabajo de red social que se hace dentro de este tipo de escuelas. No cabe duda que la formación con la que salgan estos alumnos de estas escuelas será de una magnífica calidad, ya tengan coordinadores en clase o no los tengan, porque los profesores así lo demandarán, porque son alumnos de alto rendimiento, no por sus capacidades, sino por sus trayectorias personales, que han ido a los mejores colegios, han tenido los mejores refuerzos, o sea, han tenido todo lo que el dinero puede pagar para sacar lo mejor de cada uno. Voy a poneros un ejemplo muy miserable, pero para que me entienda. No me extraña que en la serranía de Guerrero, en México, no haya electricidad en clase en muchos colegios. Esto significa que tienen no una educación del siglo XIX o del siglo XVIII, sino una educación del siglo XV, o del siglo XIV o del XVI. Es un sistema donde no hay luz eléctrica, no nos permite tener computadoras, no nos permite tener tabletas, no nos permite tener tecnología de la información, de información y comunicación. ¿Significa esto que los niños van a salir con la misma formación y con la misma calificación que en un colegio Waldorf? Obviamente no. Obviamente no, porque seguramente en un colegio de la serranía del Guerrero, el Estado de México de Guerrero, pues por mucho cariño que pongan los profesores que han estudiado una carrera como normalistas y que están en el ámbito rural, por mucho empeño que pongan, pues les falta, no voy a decir ya cuestiones formativas, que por supuesto que sí, herramientas pedagógicas, les falta pues, en muchos casos que los alumnos hayan comido bien. ¿Y cómo vamos a dar clase a alumnos que no tienen azúcar en el cuerpo por la mañana o proteínas para que su cerebro, su cuerpo funcione, ¿no? Y sí, claro que es una educación puramente analógica, tan analógica que los días que se acorta y que hay oscuridad porque hay una nube, pues ya no se puede dar clase, porque es que no se puede leer porque no hay electricidad. ¿Me entienden hacia dónde voy? No, porque porque los colegios sean puramente analógicos, significa que la formación vaya a ser buena per se. Esto es como pensar que el MIT es maravilloso por el buen sistema que tiene y no porque dentro de su plantilla de profesores tengan pues, la mayor cantidad de premios Nobel posible. Entendemos esto, ¿no? O sea, y permítanme el ejemplo para seguir redundando en esto, si Alejandro Magno conquistó el mundo, no solo fue porque era un alumno de altas capacidades, no solo era por eso, era porque era el hijo de Filipo, el rey de Macedonia, que había tenido una educación militar al primer nivel posible en esa época y además porque tenía como mentor a Aristóteles, o sea, el filósofo más importante del mundo vivo en ese momento. O sea, alguien que se había formado con Platón y a su vez Platón de Sócrates y era el mentor y el profesor del propio Alejandro Magno. O sea, cuidado. Esta es la realidad, las meritocracias no existen, o sea, hablar de meritocracia siempre es hablar de plutocracia. Cuando hablamos de meritocracia en la educación, en realidad lo que estamos hablando no es de que llegue el más apto, sino lo que estamos hablando es que el más apto suele ser el que tiene la mejor educación previa y la mejor educación previa suele tener un coste. Excepto que estemos hablando de países como Finlandia, entonces estamos hablando de otro mundo, pero no del mundo que nos compete a nosotros, sobre todo como hispanohablantes. Entonces, ¿en qué lugar quedan estas tecnologías de la información dentro del ámbito escolar y sobre todo cómo apunta esto a las inteligencias artificiales, que es fundamentalmente de lo que estamos hablando, ¿no? De la era de las inteligencias artificiales. Bueno, pues ya hemos hecho un pequeño análisis previo. El siguiente es desarrollar cuáles son los problemas per se que tienen las nuevas tecnologías, porque es cierto que mientras el uso que damos en la escuela de las mismas es un uso formativo lo más reglado posible, lo más tutelado posible, e intentando siempre que la herramienta sea una herramienta para la educación, esa misma herramienta, en cuanto salimos del ámbito educativo, se convierte en una herramienta lúdica de entretenimiento y, bueno, pues de aturdimiento mental. Ya
Ya tenemos información suficiente para saber qué sucede con el uso de las pantallas en nuestros jóvenes. Ya sabemos los miles de peligros que tenemos alrededor. Creo que con nombrarlos tenemos suficiente para dar el siguiente paso. O sea, sabemos ya que el uso de las pantallas en pequeños, en los estadios mínimos de la vida del ser humano, hablamos de los 3, 4 o 5 años, el uso de las pantallas en esos momentos hace un flaco favor a la capacidad de atención, a la capacidad de creatividad, a la capacidad de aburrirse y desaburrirse, y más cuando vamos subiendo. Sabemos que nuestro cerebro se desarrolla, entre otras cosas, por los golpes de dopamina que nosotros mismos vamos generando cuando hacemos actividades que nos resultan placenteras, o retos intelectuales, retos académicos, una charla con un amigo, un conocimiento, un despertar, una sorpresa, que diría el bueno de Platón cuando hablaba de la capacidad de conocimiento a través del asombro, ¿no? Que me parece muy interesante utilizar esto, pero que sin embargo las tecnologías de la información y comunicación, o sea, las tabletas y los teléfonos, están diseñados para tenernos constantemente narcotizados de dopamina. Acaparan toda nuestra atención, una atención además que va saltando en ráfagas muy, muy, muy rápidas. Poco tiempo, vamos pasando con el dedo constantemente, vamos recibiendo este golpe de dopamina en nuestro cerebro, es un martilleo constante, y ya hemos descubierto que mientras por un lado los parabienes del juego, de la charla, del descubrimiento, hasta del aburrimiento y del desaburrirse, estos flujos de dopamina en nuestro cerebro ayudan a aumentar las conexiones de las neuronas cuando se establecen de esta forma, o sea, con subidas y bajadas, como podría ser una famosa imagen de dientes de sierra, cuando estamos utilizando las TICs, no para informarnos y comunicarnos, sino de una manera lúdica, que es la mayor parte del tiempo que nuestros jóvenes y nosotros como adultos tenemos estas herramientas en las manos, pues el flujo de dopamina es altísimo y constante. ¿Esto qué significa? Que este flujo tan alto y tan constante, hemos descubierto que en nuestro cerebro, lejos de ayudarnos a un desarrollo de alguna de las partes del cerebro, lo que hace es quemar estas conexiones neuronales, porque bueno, pues estamos hablando de un bioquímico de muy alto nivel que nuestro cerebro no está acostumbrado a manejarlo de esta forma de dientes de sierra, está acostumbrado a manejarlo de esta forma de dientes de sierra, que es altamente beneficiosa, pero que cuando el nivel es constante y dura mucho en el tiempo y de una manera muy asidua, muy permanente, como es el uso de estas tecnologías, al final acaba achicharrando estas conexiones neuronales. Pero no de una parte cualquiera del cerebro o de una parte aleatoria, o sea, no de una parte baladí, sino de una parte muy importante y más en nuestros jóvenes, que es una parte a la que se denomina la ínsula. Perdónenme si no estoy muy ducho en esta materia, porque no es la neurociencia, no es mi fuerte, pero simplemente les comunico algo que ha salido hace poco en los papers científicos, y que esta parte a la que llamamos ínsula es donde recae, por ejemplo, las capacidades propias como la empatía. O sea, que justo en la parte del desarrollo de habilidades como la empatía y otras habilidades sociales es donde el uso de estas tecnologías están friendo nuestro cerebro y hacen que nuestros jóvenes, nuestros alumnos a la sazón, porque es con ellos con los que trabajamos, no desarrollen las habilidades necesarias o suficientes como para poder afrontar el mundo con el optimismo que desearíamos que lo afrontaran. Yo creo que no estoy contando nada nuevo. Yo creo que no estoy contando nada nuevo, y todo el que se dedica a la docencia en cualquiera de sus niveles sabe de lo que estoy hablando. Sabemos, no nos hagamos tampoco ahora los desconocidos, que llevamos años bajando los niveles de exigencia educativa. Sabemos que el deterioro de las habilidades sociales va de la mano también de estas mal llamadas generaciones de cristal, o sea, esta falta de habilidad a la hora de tolerar la frustración, esta falta de habilidad a la hora de establecer trabajo en equipo, colaborativo, en grupo, etcétera, esta falta de habilidad incluso para hablar en público con nuestros alumnos, esta falta de habilidad a la hora de defender una postura ante otros sin llegar a la desesperación o a la irritación. Y bueno, pues podemos seguir ahondando en estos problemas derivados de esta falta de socialización o de desarrollo de las habilidades sociales, como son después estos episodios de soledad a los que estamos acostumbrados y sus repercusiones como el estrés, la ansiedad, la depresión, etcétera.
Huelga decir que en España ahora mismo acabamos de publicar unas cifras horrendas donde resulta que el suicidio ya es la primera causa de muerte infantil y juvenil. La primera causa de muerte infantil y juvenil. Y donde cerca de un tercio de la población juvenil ya ha tenido acceso o ha tenido que medicarse por alguna de estas circunstancias, ¿no? O sea, realmente los datos son cada vez más alarmantes. Ya el año pasado hablamos de esto, hoy volvemos a hablarlo y justo después del periodo de la pandemia, de la cuarentena forzosa en casa, del encierro, estos datos se han disparado. Pero no es que no existieran antes, sí existían antes, pero quizás no se le estaba prestando la atención adecuada. ¿Esto en qué situación nos deja ante las inteligencias artificiales? Bueno, pues ya hemos visto el panorama tecnológico, lo que podríamos llamar el panorama relacionado con el hardware. Ahora tendríamos que hablar del panorama relacionado con el software. A ver, la aparición de las inteligencias artificiales es algo tan revolucionario como la imprenta de Gutenberg. No nos engañemos, yo creo que esta es la realidad. Una realidad que puede asustarnos igual que asustó a muchísima gente cuando Gutenberg sacó su primer libro de su imprenta. O sea, realmente muchas veces lo nuevo nos genera vértigo, nos genera miedo, vemos más los problemas relacionados con lo nuevo, vemos más los miedos y las posibilidades de trampa o de mal uso, tergiversación de estas nuevas tecnologías y nos apartamos de las bondades que estas tecnologías puedan tener. Esto es una realidad. Cuando Gutenberg saca la imprenta, saca su primera Biblia de la imprenta, lo que muchos empiezan a achacarle es que va a hacer que el libro se convierta en una herramienta popular de consumo masivo y esto va a desprestigiar a los propios libros y aparte de que pues, es peligroso poner el conocimiento al acceso de todo el mundo, ¿no? Y esto, bueno, pues, hubo gente que se enfrentó y que incluso llegó a quemar libros del propio Gutenberg por miedo a esto. La inteligencia artificial, igual que la imprenta, ha llegado para quedarse. Ya lo estábamos usando sin darnos cuenta en los GPS, en el Waze, en todo este tipo de cosas. Lo estábamos utilizando en la compra de productos, pero bueno, realmente como era un uso adjetivo y no sustantivo, aunque realmente fuese un uso sustantivo, pero nosotros no lo sabíamos, no era consciente, lo veíamos como, bueno, pues una parte más de un cuerpo general, pero no la parte fundamental, pues ahí estaba dándonos servicio. En el momento en el que se ha convertido en una cuestión sustantiva, está encima de la mesa, es per se, esto ha venido a quedarse igual que se quedó la imprenta y bueno, pues aquí están libros impresos, ¿no? O sea, esto ha venido a convertirse en una realidad. La pregunta entonces es seguramente para muchos, esto es pernicioso, esto es bueno, esto es malo. Bueno, esto ya ha hecho cundir muchas alarmas, ¿no? Y ha hecho cundir muchas alarmas porque ya son muchísimos los que tan solo la aparición del chat GPT-3, ¿no? Que es yo creo que es el que ha marcado el hito del inicio de esta carrera desaforada de las inteligencias artificiales, provocó en la academia pánico. Pánico a la trampa, pánico y miedo a la trampa, o sea, a que los alumnos llegaran con trabajos hechos en el chat y que no fuésemos capaces, porque nuestro miedo no era que el trabajo fuera malo, nuestro miedo era que no fuésemos capaces de darnos cuenta si ese trabajo lo había hecho el alumno o lo había sacado del chat GPT. Esa era la realidad. De hecho, no faltaron las voces muy rápidamente, como en la Universidad de Cambridge, en decir que iban a dejar de pedir trabajo monográfico, iban a dejar de pedir monografía, algo que todos los que hemos estudiado, sobre todo carreras de humanidades, sabemos que es una herramienta básica de estudio y de desarrollo. Todos hemos tenido que hacer trabajos monográficos, digo las humanidades, pero es que desde bachillerato hemos tenido que hacer estos trabajos y en muchos casos es una herramienta que se utiliza en secundaria y también en primaria. O sea, el trabajar por proyectos, que es algo muy propio de ciertas educaciones primarias, es hacer monográficos, ¿no? Y estos trabajos monográficos, pues con la aparición del chat, de la inteligencia artificial, ha cundido el pánico. Cambridge dijo, vamos a dejar de pedir estos trabajos y además sumó a esto, vamos a volver al lápiz, vamos a volver al bolígrafo, vamos a hacer todo este tipo de creaciones o de trabajos monográficos breves se van a hacer en clase.
en clase. O sea, se van a hacer trabajando con el bolígrafo en la mano, a mano, e incluso se ha llegado a hablar muy fuertemente de la vuelta a la oralidad en los exámenes, ¿no? Hacer exámenes orales como una herramienta de control y de testeo real del conocimiento del alumno. Esto es porque básicamente lo que da es miedo. No se tiene la capacidad de controlar la información, de controlar si esa información que nos llega es fidedigna o es espuria porque está utilizando un chat que ya tiene esta información previa, una inteligencia artificial que no más que una inteligencia, es una especie de ordenación lógica. Ya saben ustedes cómo funciona todo esto, pero no es el campo en el que nos vamos a meter ahora. Pero vuelvo a decir, la inteligencia artificial ha venido a quedarse y lo que algunos especialistas hablan, y me parece muy interesante esto, y que ya llevaban un tiempo hablando, me recuerdo de cabeza ahora al bueno de Marc Vidal. Marc Vidal nos decía, un economista español muy conocido en los medios de comunicación y que tiene algunas publicaciones de bastante éxito, un conferenciante internacional muy reconocido. Marc Vidal decía que la aparición de las tecnologías, de este tipo de tecnologías, de la inteligencia artificial, nos lleva a replantearnos realmente cuáles son las carreras, las licenciaturas, los campos del conocimiento que van a ser más rentables a futuro. Porque si una inteligencia artificial puede programar, quizá habrá muchos programadores de bajo nivel, no estamos hablando de alta programación, pero programación de bajo nivel, pues que se queden sin trabajo, ¿no? Programadores o desarrolladores web, ilustradores, pero no hablamos de ilustradores que ilustran libros que se convierten en clásicos o libros de autor, no, hablamos de ilustradores de libros de consumo, de libros infantil, juvenil, incluso el mundo del cómic. Estamos hablando de que es una herramienta que puede sustituir muchos puestos de trabajo de ese estilo, ¿no? Y decía Marc Vidal, lo importante de la máquina, lo importante de la inteligencia artificial no es la capacidad que tiene para hacer cosas, que ya sabemos que es mucha y que seguramente con el tiempo irá creciendo cada vez más, sino que lo importante es ser capaz, y creo que aquí está el quid de la cuestión, ser capaz de pedirle a esta inteligencia que ejecute su potencial para que nosotros consigamos el objeto deseado. Me explico. La inteligencia artificial no es inteligente, es diligente, que es muy diferente. O sea, tiene una alta capacidad de ejecución, ¿eh? Pero no es inteligente. La cuestión de la inteligencia es algo que es propio al humano, por lo menos por ahora. Y cuando hablamos de la inteligencia, hablamos no solo de una capacidad de cálculo o de interacción de nuestras ideas entre sí, que fundamentalmente es eso, sino de tener la claridad suficiente, el espíritu volitivo, o sea, el espíritu de querer algo con la suficiente fuerza e intensidad y con los suficientes conocimientos previos como para estrujar a la inteligencia artificial y que nos dé lo que realmente queremos. Yo les invito a que hagan una prueba de inteligencia artificial, cada uno desde su ámbito de desarrollo profesional. Si ustedes son educadores, si ustedes son especialistas en, yo qué sé, en filosofía en alguna materia concreta, son especialistas en educación en alguna materia concreta, en literatura, en derecho, en algún aspecto muy concreto, hagan el siguiente experimento. Pídanle a esta inteligencia artificial, la que quieran ustedes usar, que les desarrolle un contenido propio de su ámbito de conocimiento. Y a la par, pídanle que les pongan un conocimiento azaroso de algo que ustedes no controlen exactamente. Yo qué sé, una cuestión mecánica automovilística, una receta de cocina, etc. Se van ustedes a llevar una sorpresa. Porque en aquel ámbito de conocimiento en el que ustedes no son excesivamente duchos, la respuesta les satisfará. Les será satisfactoria. Le explicará cómo funciona, cómo hay que cambiar una rueda de un coche, unas bujías, y ustedes se lo creerán. Y se lo creerán porque hablará con la suficiente contundencia aparente, porque no deja de ser una máquina, como para darnos esta sensación de seguridad del que sabe de lo que está diciendo. Sin embargo, en vuestro ámbito de conocimiento, ahí discreparéis totalmente de lo que os haya dicho. Ahí tendréis disonancia. Habrá cosas que no funcionen, habrán cosas que no os cuadren, y a medida que vayáis por la curiosidad propia inherente a vuestro propio conocimiento, vayáis escarbando, las respuestas serán cada vez peores. No serán satisfactorias y ustedes dirán,
esto está fallando, esto se lo está inventando, esto no tiene ninguna base. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede porque en algo sois expertos y en lo otro no. Y en aquello que no eres experto, cualquier respuesta que sea mínimamente bien hilada, correctamente, o sea, diligente, pues colará. Colará y os lo creeréis y diréis, pues vale, aunque seguramente habrá información que no sea correcta. Seguramente no estará excesivamente bien desarrollado. Pero en aquello en lo que se necesita una respuesta inteligente, ahí es donde va a fallar. Solo ustedes, que tenéis la inteligencia suficiente como para poner a prueba ese conocimiento, seréis capaces de descubrirlo. ¿Esto qué significa? Significa, decía Mar Vidal, que serán aquellas disciplinas académicas basadas en la gestión del conocimiento y en la interacción del conocimiento entre sí, o sea, en un aspecto mucho más amplio del cómo preguntar, del cómo establecer una idea, del cómo desarrollar esta idea para que la inteligencia artificial sea capaz de dar la respuesta adecuada, ahí es donde estará seguramente un ámbito de trabajo futuro muy potente, muy hábil para todo esto. Es posible que en la licenciatura tendremos que implementar alguna asignatura a este respecto. Y bueno, la cabra tira al monte, yo soy filósofo, como todos ustedes saben, y muchos estaréis pensando que bueno, pues está barriendo para casa. Hombre, obviamente a mí la primera ámbito de conocimiento que se me ocurre a la hora de hablar de una idea bien formada, bien planteada, bien desarrollada, una pregunta suficientemente fina para una inteligencia artificial y que la pueda desarrollar de la manera más inteligente, pues es la filosofía, no me cabe duda. Pero dentro del ámbito de la filosofía no solo cabe la filosofía tal cual, sino que creo que el ámbito de las humanidades es el propicio para esto. No solo lo digo yo, también Marc Vidal hacía esta parada, ¿no? Y decía, cuidado, si hemos dado muchísimo valor a las ingenierías, a las formaciones técnicas hiperespecializadas, es posible que con la llegada de las inteligencias artificiales tengamos que replantearnos muy seriamente todas estas cuestiones y empezar a pensar mucho más en grande en el mundo de las humanidades. Esto me lleva, por supuesto, a la crisis que tienen las humanidades en la educación primaria, secundaria y bachillerato, no me cabe duda. Sin embargo, muchísimos países siguen apostando, es el caso de España en algunas cuestiones muy particulares o fundacionales, en meter programación informática desde la primaria. Cuando quizá ahora lo interesante sería empezar a meter formación humanística desde la primaria. Ver qué es lo que sucede si empezamos a trabajar iniciativas como la de José Carlos Ruiz de meter pensamiento crítico en primaria y en secundaria. Hay un libro que es El arte de pensar para niños, que son los resultados de esta experiencia, ¿no? El meter filosofía, pensamiento crítico en primaria y secundaria y ver qué pasaba. Y ciertamente, según nos plantean en este libro, los resultados fueron muy buenos. Lamentablemente, en el mundo hispanoamericano siempre vamos a remolque del mundo anglosajón y hasta que Cambridge, Oxford, Yale, el MIT y cualquier otra que queramos no empiecen a hacer esto y empiecen a mostrar, bueno, pues señales halagüeñas, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Para qué nos engañamos? Siempre vamos a remolque de esto y ejemplos tenemos miles y desde la propia idiosincrasia idiomática de los papers, ¿no? Donde siempre hay que meter el abstract en inglés, este tipo de cosas, pues, no, pues vamos a remolque del mundo anglosajón. Yo espero que ciertamente se den prisa para cuestionar, para empezar a poner estas cosas encima de la mesa. Un poco para resumir e ir cerrando la charla, la conferencia sobre esta era de las inteligencias artificiales. ¿Han venido a quedarse? No me cabe la menor duda. ¿Van a ser útiles si sabemos utilizarla? No me cabe la menor duda. ¿Sabemos utilizarla? No me cabe la menor duda que no. Que no sabemos utilizarla, por lo menos no todos, y los que ahora sepan utilizarla serán exactamente igual que los que fueron capaces de utilizar la imprenta de Gutenberg cuando ésta se creó. Gente muy habilidosa que ya venía de situaciones parecidas, de oficios parecidos, de disciplinas parecidas y que por su bagaje personal y por su propia curiosidad fueron capaces de utilizarlo de manera conveniente. ¿Están nuestros alumnos preparados para utilizarla? Por supuesto que no.
ya estamos viendo los problemas que nos está derivando el mal uso de las tecnologías de información y comunicación que ha hecho este tránsito desde el mundo educativo al mundo familiar y viceversa, ¿no? Y que, bueno, pues la tenemos altamente contagiada de aspectos lúdicos y que finalmente no nos están funcionando y además nos están empobreciendo. Casos paradigmáticos como estas tecnologías de la información y la comunicación, lejos de poner el conocimiento al alcance de nuestros niños, lo que está poniendo al alcance también de nuestros niños es la pornografía. En España el acceso a la pornografía en los niños ya ha bajado la edad a los 9 años. Y esto está marcando serios problemas a la hora del acercamiento de nuestros jóvenes al mundo de la sexualidad y del reconocimiento del otro como un igual, porque fundamentalmente la pornografía que se consume es marcadamente machista y donde la mujer es más un objeto que alguien con quien compartir una serie de emociones, ¿no? Y esto está contagiando en gran medida a nuestros jóvenes. ¿Hay casuística? La hay. ¿La suficiente? Todavía no. Estamos viendo en España el caso de varios fenómenos de violaciones en grupo de menores de edad, compañeras de clase. ¿Puede estar la pornografía detrás de esto? Puede. No va a ser, obviamente, la única causa, pero es una que se va a sumar y tendremos que estudiar lo suficiente y trabajar lo suficiente. También hemos descubierto el mundo del ciberbullying y cómo estas tecnologías han ayudado a martirizar la vida de algunos jóvenes dentro del colegio. ¿Esto qué significa? Bueno, hay una propuesta muy fuerte por parte de un grupo de psicólogos en España y que va de la mano de otras propuestas a nivel europeo, en el que se está pidiendo a los estados a que limiten el uso de los teléfonos móviles a los jóvenes de menos de 16 años, de tal manera que no tengan acceso a estas tecnologías. Obviamente, estas responsabilidades caerán deberían de caer en los hombros de sus padres, ¿no? O sea, que prohibir a sus padres, impedir o aleccionar a sus padres de que no les paguen y les compartan estas tecnologías hasta que tengan la madurez suficiente como para aprender a usarlas y a partir de ahí, bueno, pues acercarse al mundo de la tecnología. Esto no significa, como digo, que haya que desterrar las aulas de informática, pero redireccionarla a lo que decíamos, ¿no? Al aprendizaje de las herramientas informáticas para el mundo educativo. Conocer, saber cómo funcionan estas máquinas para poder hacer trabajos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede nuevamente con la inteligencia artificial? Pues que la picaresca estará a la orden del día, pero tenemos que empezar a darnos cuenta de que esto ha venido a quedarse y que habrá nuevos campos de desarrollo muy fértiles si somos capaces de descubrirlos a tiempo para que nuestros alumnos aprovechen este potencial. Obvio, no será un potencial que deberán de aprender nuestros alumnos con 3 o 4 años, ni con 5, ni con 10, ni con 15. Es posible que esto tenga que ser un proceso por el cual desde el conocimiento del mundo de las humanidades, del mundo del cálculo matemático, o sea, un conocimiento tradicional se vaya dirigiendo hacia esa posibilidad. No sé, no soy yo quien debe de dar la solución, yo no soy pedagogo, yo no soy la persona que tenga que trazar esta currícula desde primaria hasta la universidad para después, una vez llegado a la universidad y tener los conocimientos suficientes, exprimir el mundo de las inteligencias artificiales. Seguramente si esto que digo suena y resuena en la cabeza de algunos investigadores de la educación, puedan trazar este desarrollo, ¿no? Y decir, oye, pues quizás la idea que plantea Vico sea interesante. Pero sí creo que es necesario sesgar convenientemente a nuestros alumnos desde los primeros grados para informarles de que existe esta herramienta, pero que el uso de la herramienta requiere de conocimiento. Requiere de conocimiento, requiere de madurez, requiere de creatividad, requiere de una capacidad de conexión de ideas, algo que hemos perdido por completo, algo que nos cuesta muchísimo trabajo hacer ver a los alumnos cómo se relacionan una materia con otra, cómo se relacionan hechos históricos entre sí, junto con hechos científicos, junto con descubrimientos. Es muy complejo. Este tipo de conocimientos puramente transversales
Los hemos dejado cuestiones muy importantes, como son las cuestiones de género y tal, pero realmente no hemos sido capaces de dar el paso más allá de la transversalidad y plantear estos tipos de recorridos de una manera sólida. Espero haber sido capaz de explicarlo bien, ¿no? O sea, cómo el conocimiento científico de, yo qué sé, de Demócrito, de Abdera, cuando ya él plantea que existen átomos y que son los átomos los que por su composición y por el vacío que existe entre ellos son capaces de formar otra sustancia, no llamando la molécula, pero otra sustancia, y que esto hace que los seres humanos sean iguales per se, y que esto ayuda a que Epicuro haga una defensa entre hombres y mujeres, diciendo en el fondo todos somos iguales porque estamos compuestos de lo mismo, la diferencia que hay es el espacio que hay entre las cosas que nos componen, no todo es átomo y lo demás es opinión, ¿no? O sea, esto es muy interesante, ver cómo de un conocimiento científico se puede pasar a un conocimiento filosófico, y este conocimiento filosófico a la vez plantea una posibilidad ética y política. Esto es muy interesante, no lo hemos conseguido hacer suficientemente bien, con la suficiente fuerza, no hay esa transversalidad de conocimiento sustantivo, no adjetivo, por lo decir. Pero las inteligencias artificiales van a seguir ahí y serán los más aptos y serán los que tengan la mejor formación los que finalmente sean capaces de sacar el mayor rendimiento a estas tecnologías, y entonces el salto que habrá entre unos y otros será demoledor. Y no me cabe la menor duda, nuevamente para volver a un tema del principio, que aquellos modelos educativos basados, por ejemplo, en el Waldorf, como hablábamos, una educación muy analógica, pero basada en las lecturas, en el diálogo, en la creación escrita, basadas en este tipo de cuestiones y con los mejores profesores que el dinero pueda pagar y los alumnos mejor preparados que el dinero de sus padres pueda pagar, no tanto de una cuestión vocacional, sino, bueno, pues el recorrido propio que el dinero permite, cuando llegue el momento de acercarse a estas tecnologías de la información y comunicación, o sea, a estas inteligencias artificiales, serán en gran medida los más aptos porque hablamos de jóvenes que son capaces de trabajar la matemática de una manera muy positiva, pero también son capaces de leerse El Señor de los Anillos y encontrar las significaciones filosóficas y éticas que podemos ver ahí y relacionarlas, yo que sé, con la ética de Aristóteles, cuando plantean que es un libro que más que la batalla del bien contra el mal es un libro sobre la amistad, que es el fundamento de la felicidad y de la ética en Aristóteles. Perdónenme que me haya ido un poco por los cerros, pero quiero que entiendan hacia dónde va todo esto. La herramienta per se jamás va a ser mala, excepto ciertas herramientas. Una bomba atómica o una pistola sirve solo para dos cosas, para matar y para asustar. Y asusta por la capacidad que tiene de matar. O sea, básicamente no podemos darle muchas vueltas al asunto. Pero otro tipo de tecnología será el uso que le demos el que lo convierta en una salvación benigna para el futuro, en una posibilidad de trabajo y de ahondamiento en nuestras capacidades, o realmente será una herramienta que aún nos distancie más los unos de los otros. Mientras nosotros estemos formando a nuestros alumnos dando la espalda a las inteligencias artificiales, habrá otros que estén formando a sus propios alumnos para sacar el máximo rendimiento a las mismas. Cuando lleguen finalmente al mundo profesional y laboral, díganme ustedes cuál de los dos será el que tendrá las mayores oportunidades. Y si esto va de la mano de lo que decíamos, una falsa tecnocracia, o sea, realmente una plutocracia, el dinero como órgano de poder y de mandato, al final nuevamente seguirán mandando los que están en lo alto de la pirámide económica y social de los países. Esto es el análisis que os quería plantear como colegas, como investigadores, como profesores. No es más que un desiderato, una especulación. Entiendo que alguno podrá llegar a estas conclusiones por sí solo, o todo lo contrario y refutarlas, plantear que hay inconsistencia. Estoy absolutamente de acuerdo con todo, pero este es el momento. Finalmente, la filosofía, uno de los grandes males de los que adolece, y yo en torno al mea culpa, es el del análisis tardío de los asuntos. Cuando yo estaba en la facultad, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, como estudiante, algunos profesores
asignaturas como tendencias actuales de la filosofía, estaban estudiando las repercusiones de la guerra de Vietnam, guerra que había acabado casi 25 años antes, ¿no? Esto estaba muy bien para estudiar la guerra del Vietnam, pero realmente no eran las tendencias filosóficas actuales. Claro, necesitamos perspectiva, no la tenemos, pero empezar ya a especular, por lo menos, nos deja unas bases sobre las que trabajar y quizás en el futuro alguno de ustedes se acuerde de esto y diga, este señor tenía razón, este señor estaba totalmente equivocado, pero por lo menos empezamos a hacer una construcción útil, que es de lo que se trata el trabajo académico. Hagamos construcciones útiles, refutémoslas cuando sea necesario o afiancémoslas si se demuestran que estaban en lo cierto. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya sido tan apasionante como para mí esta charla y les leo muy atentamente. Un saludo.